Les cuento que estuve leyendo el último pasaje sobre el cual hicimos reflexión en el capítulo 3 de Romanos, y me parece tan fantástico eso. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo en este momento que nos revele esas verdades, ¿no? Que nos revele eso que Él hizo por nosotros, ¿no? Es tan único. Yo estoy sorprendido. Sé que esto lo he enseñado muchas veces, pero volver sobre este pasaje en el capítulo 3 de Romanos, como que era un bálsamo para mi vida, ¿no? Entender esas verdades y sentirlas en lo más profundo del ser, ¿no? Y te pido, bendito Espíritu, que a cada uno nos permitas experimentar estas verdades, que nos permitas vivir lo que hemos recibido en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muchas gracias, Jesús. No alcanzamos a vislumbrar lo que hemos recibido de ti, Jesús. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos hagas entender no solo en la mente, no solo en nuestro ser, sino en lo más profundo del Espíritu, para poder vivir estas verdades. Poder vivir estas verdades. Muchas gracias, porque son verdades maravillosas. Espíritu Santo, déjanos percibir y entender estos principios y vivir estas verdades. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito eres. Y ahora hazte cargo de las conexiones que tenemos, las conexiones de los computadores, de los portátiles, de los celulares. Y permítenos, Señor, tener una comunicación fluida en esta noche. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Como que podía experimentar un poco aquello que dice el Salmo 119, ¿no? Que tu palabra es mi deleite, ¿no? Tenemos un peligro, y es que entendamos solo en nuestra mente, solo en nuestra cabeza estas verdades. Pero estas verdades no se comprenden solo en la mente, se comprenden en lo más profundo del espíritu, y son verdades que necesitan ser reveladas, ¿no? Verdades que el Espíritu Santo haga reales en nuestra vida. Con esto terminamos y con esto vamos a empezar hoy. Y es en el capítulo 3 de Romanos. Esos 3 versículos tienen tanto contenido que permita al Espíritu Santo revelárnoslo a cada uno y podamos entender, ¿no? Lo que significa cada una de estas palabras, ¿no? Del verso 21 al verso 26. Y casi que yo podría decir que si Romanos 1, 16 y 17 es la presentación de la temática y del propósito de la carta a los romanos, yo podría decir que Romanos 3 del 21 al 26 es la explicación de esa justificación por la fe. Miren la manera como viene. En la primera parte, sencillamente Pablo, cuando ha presentado su propósito de visitar a la iglesia de Roma, y ha presentado el verso principal de lo que él quiere desarrollar, y luego comienza a mostrarnos
cómo todos estamos condenados, ¿no? Y en este caso en particular, tanto judíos como gentiles tienen la condenación, ¿no? Y concluye con esa parte y esa cita donde dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Y sencillamente concluye que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego de presentar esta primera parte hasta el verso 20 del capítulo 3, que tiene que ver con la condenación, en otras palabras, todos estamos condenados. Él comienza con el verso 21, ¿no? Y miren lo que dice, pero, y siempre tengamos en cuenta, cuando ese pero o una palabra parecida aparece, es porque debemos tener en cuenta lo que se ha escrito, porque lo que se ha escrito antes es un contexto que hay que tomar en cuenta para la revelación de la verdad que ahora viene, ¿no? Es lo que ocurre también con Romanos capítulo 12, ¿no? Es algo parecido. Ya Pablo en los primeros 11 capítulos ha presentado la condenación, la justificación, la santificación, la vindicación, y llega al 12 y dice, así que, y esas palabritas son claves, ¿no? En la escritura, porque el pero del verso 21 es importante. O sea, es cierto que hemos sido condenados, ¿no? Es cierto que lo anterior ha traído condenación para todos, judíos y gentiles. Y comienza diciendo, pero ahora, óigalo bien, ahora, ¿se dan cuenta? Que la manera como lo presenta, ¿no? O sea, es cierto que ha habido condenación y ha habido una completa condenación para todos, pero ahora, o sea, ese ahora está anunciando una nueva verdad. ¿Todos están oyendo bien o se oye muy pasito? No, está bien. ¿Está bien? Bien. Entonces. Bien, Ricardo. Ok. Entonces, de pronto, si alguien le está oyendo pasito, es que le aumente a su computador o a su portátil el volumen. Ok. Entonces, miren lo que comienza a hacer Pablo, ¿no? Dice, pero, en otras palabras, es cierto que están ocurriendo todas estas cosas, toda esta condenación. Y ese ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ese ahora tiene un anuncio grato, ¿no? Un anuncio poderoso, un anuncio que él quiere compartir, ¿no? Que a pesar de la condenación, ahora viene una mención, un anuncio gratificante, ¿no? Y es que le dice, ¿no? Pero ahora, aparte de la ley, y estoy en el verso 21, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo cuando plantea esto? Sí, aparte de la ley, en otras palabras, es cierto que la ley debe ser guardada para ser justificados, pero nadie la puede guardar. Total, el que infringe la ley en la parte más pequeña se hace culpable de toda la ley y por la ley no se puede encontrar justificación. Y entonces dice, pero ahora aparte de la ley, y oíganlo bien lo que viene, se ha manifestado la justicia de Dios. ¡Qué anuncio más hermoso! Por eso él tiene que usar ese término. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Y dice, como buscando el respaldo, ¿no? De que no es una mera palabra que él se inventa o una mera expresión
para dar cierta consolación. No dice, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, y dice, testificada por la ley y los profetas. Testificada por la ley y los profetas. O sea que esta justicia de Dios se manifiesta por la ley y por los mismos profetas. O sea, es anunciada, ¿no? Y es cierto. La justicia de Dios, dice el verso 22, por medio de la fe. Aunque Romanos es el libro por excelencia que nos habla de la justificación por la fe, debemos tener presente que la justificación por la fe ya viene en la ley y viene en los profetas también. O sea, que no se va a quedar por sí sola, ¿no? No se va a quedar como un anuncio solamente, sino que tiene respaldo, ¿no? En otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo Pablo en este instante? Pablo en este momento le está diciendo lo que yo voy a decirles acerca de la justicia de Dios tiene un respaldo, ¿no? Y acude a esa fuente que está respaldando, ¿no? Es lo que se anuncia, ¿no? Cuando hay un decreto, una decisión de los jueces no toman decisiones porque a ellos les parezca, ¿no? O porque a ellos tal vez piensen que así sea. No, ellos siempre acuden ¿a qué? A la ley que respalda el decreto que están por expedir o el diagnóstico que quieren emitir. Siempre se van a respaldar sobre la ley, en este caso sobre los códigos. O sea, los códigos y la ley siempre tienen que respaldar los hechos que un juez va a emitir, ¿no? Tienen que ver. Y los hechos tienen que mostrar que esos hechos que se están mostrando han sido quebrantados y que por lo tanto la ley no puede pasar por alto. Algo parecido trato con esto de mencionar en el sentido de que la justicia de Dios dice revelada en la ley y los profetas. Como quien dice, Pablo no quiere que se piense que lo que él va a presentar como la justificación por la fe es algo que él se ha inventado. No, de ninguna manera. Es algo que ya tiene respaldo en la misma ley y en los mismos profetas. Ley y los profetas. Dice, testificada por la ley y los profetas. Y luego en ese verso 22 comienza diciendo, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Ah, qué cosa más hermosa. Ahora, esa justicia es una justicia de parte de Dios por la fe en Jesucristo. Esto es algo único, algo especialísimo, la manera como Pablo lo está presentando, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley me hace a mí culpable y la ley me muestra que yo debo recibir condenación porque no la he podido cumplir. Y si yo me acerco solo para buscar justificación a través de la ley misma, sencillamente voy a darme cuenta de que soy condenado, ¿no? O sea, la ley no me justifica. No hay manera, todos están condenados. Pero aquí presenta Pablo su gran verdad. Subrayenlo, por favor. Y si quiere, escríbanlo en su cuaderno de notas, ¿no? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ricardo. Sí, Isabelita. Cuando Pablo dice testificada por la ley y por los profetas, Pablo está implicando que se le ha dado una interpretación errónea a la ley, que se había tomado la letra, más no el espíritu de la letra. Sí y no, porque de todas maneras por la ley se podía buscar justificación, justicia, pero resulta que en el capítulo 3 él ha dicho
no hay justo, no hay ninguno, ¿no? El sentido de la letra de la ley es que lo que dice ahora en el mismo verso, ya les digo, porque en el verso 20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley me muestra que yo he pecado. Que esa es la función de la ley, ¿no? Mostrarme el pecado. Pero el cumplir la ley no es de mí. O sea, no se puede cumplir la ley, pero la ley sí sirve para mostrarme el pecado. Ahora, cuando él que no está tengo diciendo, la norma, o sea, esa es la línea recta que me enseña, ¿no? ¿Sí? dice, Es mi parámetro, la palabra, sí, la ley. se ha manifestado la justicia de Dios, Ajá. testificada por la ley y por los profetas. O sea, esa justicia de Dios proviene desde la misma ley y desde los mismos profetas, ¿no? Y es lo que está diciendo en el 22, ¿no? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es algo sorprendente, ¿no? ¿Y por qué es algo sorprendente? Porque eso no lo podían aceptar los que se apegaban a la ley, ¿no? Y a los judaizantes, ¿no? Porque no era posible que se dijera que la justicia de Dios se revelaba por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? O sea, solo por un acto de ¿qué? De creer. Solo por un acto de creer en Jesús, ¿no? Es lo que ocurre con el buen ladrón, ¿no? El buen ladrón, por decir el buen ladrón, porque pues no hay ladrón bueno, sino es referirnos a Dimas, ¿no? ¿Cuáles eran los nombres de los dos ladrones que se crucificaron con Jesús? ¿Sí recuerdan? Gestas y Dimas. Dimas y Gestas, sí. ¿Y cuál era el ladrón malo? Gestas. Gestas, exactamente, gestas. Pero miren lo que va a suceder. ¿Qué es lo que ocurre en la misma cruz, no? Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el paraíso. Esas fueron las palabras de Dimas, del buen ladrón, ¿no? ¿Y qué le responde Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese fue un acto de fe. ¿En quién? En Jesucristo. El que podía justificar al ladrón que estaban matando ahí por ladrón. Y quién sabe qué otros crímenes, ¿no? Pero inmediatamente recibe el perdón y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que ocurre? La justificación es por la fe en Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo. Y entonces va a continuar diciendo, ¿no? Para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia, ¿no? Y ahí enuncia, ¿no? Esa gran frase, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie que no haya pecado. Y como resultado viene la destitución de la gloria. Y vuelve y enfatiza nuevamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por su gracia. Y comienza ahora a explicar. Miren que en este verso 24 y 25 hay una explicación plena de lo que es el sacrificio de Cristo, ¿no? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redimir? Redimir es pagar una suma determinada para que aquello sobre lo cual yo quiero redimir pase a ser mío o quede en libertad. Y es una palabra que habla de la esclavitud. Antiguamente los esclavos o las ciudades presentaban mercado de esclavos. ¿Y qué era lo que hacía la persona que quería
redimir un esclavo. O sea, quería pagar. Pagaba por el esclavo. Pagaba por ese esclavo. Pagaba una suma determinada, ¿no? Y entonces habían tres maneras como ese esclavo podía ser comprado. La primera era que ese esclavo era redimido para que viniera a ser propiedad de aquel que pagaba una suma determinada. Dejaba de ser dueño de ese caballero que lo estaba ofreciendo en el mercado y ahora pasaba a ser dueño. El otro era que era redimido también y se pagaba una suma determinada, ¿no? Y era, le decía, bueno, yo te he comprado a ti y ahora tú quedas libre. Como el caso de José. Como el caso de José. Y el tercero era aquel que era redimido, era declarado libre, pero ese esclavo decía, yo quiero seguir siendo tu esclavo. ¿En cuál de las tres estamos? Esa es la pregunta. La última. ¿En cuál de las tres está usted? ¿No? La última. No, Debe ser la última, ¿no? Tenemos un precio, ¿no? Que se pagó por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pero fuimos Dice redimidos Pedro, por la libertad. porque no fuimos redimidos, óigalo bien, ni con oro, ni con plata. O sea, no fuimos comprados. Redimir es comprar. Con la sangre de Cristo. Ni con oro, ni con plata, sino por la sangre del mismo Cordero de Dios, ¿no? Lo cual me hizo libre, pero yo en mi libertad decido ahora ser su esclavo. Decido ser su esclavo. Entonces, miren, esa palabrita nos podría dar perfectamente para explicarlo. Y los que han tomado doctrina de salvación recuerdan que explicando lo que es la redención nos podemos demorar perfectamente hasta 1 hora. Sí. Ahora trato de hacer apenas un resumen, ¿no? De lo que implica, ¿no? Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, y voy aquí a cambiar el término, mediante el pago que Jesucristo hizo por mí, mediante el pago que se hizo por Jesucristo con su sangre. Y miren, viene la siguiente palabra. A quien Dios puso, o sea, a Jesucristo, como propiciación. Otra palabra clave. Otra palabra definitiva dentro del proceso mismo de salvación, ¿no? Dice que Cristo fue colocado como propiciación. Como sacrificio. No. Cuando habla de propiciación, esa palabrita tiene que ver con satisfacción. Satisfacción, así. Con satisfacción. Satisfacción. Exactamente. ¿Qué es lo Satisfizo que ha al ocurrido? Padre. Que Dios es santo y Dios, como es santo, sencillamente demanda que el hombre viva santo para él. Pero el hombre ha pecado. Entonces, el hombre debe pagar por su pecado. ¿Y qué va a suceder? Que no se encuentra quien pueda pagar por su pecado. Y solo se encuentra uno, óigalo bien, solo uno que es sin pecado. Y ese es Jesús. Y solo una víctima que no hubiera pecado era el que podía pagar. Y no propiamente pagar, podía satisfacer. ¿Satisfacer qué? Esas demandas de justicia que el Padre hacía. O sea que miren, dice que Jesucristo es entonces, dice el verso, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Por qué lo puso como propiciación? Porque era el único que podía hacer ese pago. Era el único que podía redimirnos. Era el único que podía satisfacer.
Entonces, dice, a quien Dios puso como propiciación. En otras palabras, como satisfacción. Y nuevamente vuelve y juega una palabrita. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe en su sangre. ¿Y qué es lo que va a suceder? Si Dios es santo y demanda justicia, y si Jesucristo, óigalo bien, ha propiciado al Padre, ha satisfecho al Padre, ¿qué es lo que sucede? Dice que ahora entonces puede manifestar justicia. ¿Cuál justicia? Para aquellos que creen en Él. ¿Cuál justicia? Que la justicia de Jesús ahora se aplica a mi vida. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el primer gran acto que el Espíritu Santo hace conmigo cuando yo recibo a Cristo es identificarme, óigalo bien, plenamente con Jesús. De tal manera que todo lo que se diga de Jesús y que es verdad en Jesús, ahora por yo haberlo creído y haberlo recibido en mi vida, se aplica a mi propia vida y yo puedo ser declarado también justo, óigalo bien, como Cristo mismo lo es. Seguramente usted no lo cree. Seguramente usted puede decir, eso es imposible. ¿Cómo yo voy a ser justo como Cristo mismo lo es? Sí, es que eso es lo que sucede. Ser justo como Cristo mismo lo es. ¿Y sabe por qué? Por una gratísima verdad, porque usted ha creído en Jesucristo por medio de la fe. Y eso lo hace ser tan justo como Cristo mismo lo es. Muchas veces nuestra vida, óigalo bien, se caracteriza por una culpabilidad permanente. Eso me pasa a mí. Una culpabilidad permanente porque no cumplo los estándares de la vida cristiana. Le tengo una noticia. Ni usted ni yo podemos cumplir los estándares de la vida cristiana. Y cada vez que usted trate de imponerse esa regla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a caer. Pierde. Totalmente. No solamente porque la ley está para decirle que eres pecador. Entonces, yo tengo que cambiar un poco mi filosofía. ¿De qué? De que ahora yo soy tan justo como Cristo mismo lo es. Más adelante vamos a ver, ser justo como Cristo mismo lo es, ¿para pecar? No, ahora lo vamos a ver si usted leyó, dice en ninguna manera, en ninguna manera. Pero es que yo tengo que caracterizar mi vida, ¿para qué? Caracterizar mi vida como una vida donde yo le doy gracias a Él, porque Él me hace justo como Cristo mismo lo es. Cuando nosotros vivimos bajo la culpa, ¿saben qué es lo que ocurre con el Padre? El Padre dice, ¿y este por qué se culpa? Este está hablando de algo que yo ya no me acuerdo, algo que yo ya no sé, algo que yo ya no conozco. Porque miren, mis pecados han sido totalmente perdonados en Jesús. No importa el tamaño o la grandeza de su pecado. Usted no puede vivir bajo la culpa de ese pecado o de los muchos pecados. Cuando yo cambio esa filosofía y comienzo a pensar, óigalo bien, en que yo he sido justo y que por su sangre he sido declarado justo, yo comienzo a ser capacitado, ¿saben para qué? Para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Porque ya no voy a estar bajo el esfuerzo de que quiero
cumplir una norma, sino que voy a estar viviendo con gratitud porque Él sencillamente me perdonó. Con gratitud porque Él ahora me ve como justo. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí para continuar? Cuando habla de los profetas y la ley, testificado por la ley y los profetas. ¿qué versículos del Antiguo Testamento nos pueden justificar o testificar esa parte? Muy buena tu pregunta, Carlos. Ya trato de encontrar algunos de ellos. Uno de los pasajes tiene que ver con el Salmo 36. Otro de los pasajes tiene que ver con el Salmo 14. Así, ahí dicen ¿quién estará? Isaías Otro de 6 los también. pasajes tiene que ver con Isaías 59. Isaías 6 también, ¿no? Isaías 56 también. Son pasajes que están anunciando. Hoy recibíamos una charla por demás interesante de Wildeman en nuestro devocional de los tiempos completos en la mañana. Sí, iba a decirle. Y él hacía una comparación por lo demás interesante. Y aquí voy a hacer el examen. Vamos a ver quién se gana, yo no sé qué ahora. Antes, cuando estábamos en la iglesia, decíamos que se ganaba una empanada, pero ahora será un tinto. Del mejor café que tomamos. ¿Cuál es el mejor café? 1853. 35. No, 35. 235. Pero qué bueno que tú lo tomas, Carlos. Solo que cambiaste los números. Ya me olvidé por hacer broma, que era lo que estaba diciendo. Hablando de lo de esta mañana de Wilderman. La fecha de nacimiento. Okay. Ya. El examen. Jenny, sí o yo, ¿no? Que ahora el mejor café es el 1853. Sí. Es 1835. Ok. Y miren, Wilderman nos hacía una comparación. Y era yo el que les iba a hacer la pregunta. Ok, el que me conteste las dos preguntas tiene derecho a una libra de café 1835. Ay, Okay. vale la pena. Pero tiene que contestar las dos, no una sola. La primera pregunta. Ofelia no entra porque ella esta mañana lo escuchó. La primera pregunta. ¿Qué es la Septuaginta? La traducción original. Ahí va como va por un camino. Caliente. ¿Sí, Guillermo? La traducción de los 70 sabios que hicieron del hebreo a otro idioma. A otro idioma. El 75% tiene ahí ganado, Guillermo. Bueno, 3/4 de empanada. ¿Cómo? Hasta ahora tiene una empanada y tiene 1/4 de libra de media libra. Mejor café. Un grupo Sobre de todo para Guillermo, que es consumidor consumido de café. El grupo de 70 ancianos que en Alejandría hicieron la traducción de la Biblia del hebreo al griego. Eso sí. Ok, Esperancita Vergara. Fue la traducción que 70 ancianos, lo que decía Guillermo, hicieron del hebreo al griego. Óigalo bien. Ok. Al griego. La siguiente pregunta. ¿Qué es el texto masorético? Es el que los escritores de la Biblia
tomaban en cuenta de que no se cambiara ni siquiera una coma ni un punto del manuscrito, para que no se dieran otras interpretaciones. ¿Y quiénes eran esos escritores? ¿Estás bien, Carlos? Sí. Estos eran gente culta escogida para solamente estudiar los textos bíblicos antiguos. O sea, para hacer los manuscritos, ¿no? Correcto. Sí. Y un elemento, ¿cómo vamos a hacer para dividir esa libra? Vamos a tener que pedir que nos vendan media libra. Entonces, todavía no venden por medias libras, ¿no, Jenny? No, no es negocio vender media libra. Muy válido, muy válido. Compren una libra y le dividen dos. Miren, Otra pregunta para desempatar. Sí, una pregunta para desempatar. Ok. Pero algo más del texto masorético. Y es que nuestras Biblias regularmente provienen de ese texto masorético que data del siglo X después de Cristo. Y miren qué es lo que voy a hacer. Y es una traducción judía hecha a los diferentes idiomas. Es una traducción judía, es una tradición hebrea en la que se han basado todas las traducciones. En esa traducción, óigalo bien, los versos que se traducen y que hablan acerca de la esperanza de un Mesías y de una justificación no son tan claros. Pareciera que a los judíos del siglo X no les importa que eso se conozca y entonces no hacen la traducción debida de esos manuscritos. Pero en la Septuaginta sí es más clara esta traducción que habla acerca del anuncio del Mesías. Sí soy claro. El texto masorético no hace fidelidad en la traducción para anunciar al Mesías, pero la Septuaginta, la que fue traducida del hebreo al griego, esa es más fiel en su traducción para presentar esto al Mesías y para presentar la justificación testificada en los profetas y en la ley. Comienza uno a discurrir en estas hermosas verdades y esto lo cultiva. Sí, Claudia, María Claudia. Reina Valera viene, digamos, para la Reina Valera, que es la que nosotros usamos, basada entonces en el Septuaginta. No, texto masorético. Ah, masorético. Reina Valera es texto masorético, sí. Sí. ¿Cuál de las Biblias está más bien basada de esa traducción que hicieron de hebreo a griego los 70 ancianos? Muy buena pregunta, pero no la sé. Dios habla hoy, mira, Dios habla hoy. No, Dios habla hoy, no es de la Septuaginta. No, la Reina Valera es la Biblia de estudio, ¿no? Creo que es la que más. Pero Reina Valera dice el pastor que es texto masorético. Es del texto masorético, sí. Dios habla hoy y es una buena inquietud de parte de Clarita. Es más bien una Biblia para la lectura, recuerden. Y es una Biblia que toma el texto de Reina Valera y creo que toma el texto de la Biblia de Jerusalén para colocarlo en un lenguaje más periodístico, ¿no? Más para el común, ¿no? Un poco explicativa. Ricardo. Sí, Isabelita. Cuando dices que no hay, no sé cómo fue bien que dijiste, que no hay fidelidad en el texto masorético en la mención de la justificación por la fe, ¿no será que no la entendían?
Esa es una muy buena pregunta. Tal vez no la entendían y tal vez la justificación por la fe hablaba de ¿qué? De un Mesías. Hablaba de un Mesías. Es lo que ocurre, ¿no? Con Isaías 56. Isaías 56 es, pues, se dice que es uno de los capítulos del Antiguo Testamento que menos se lee en las sinagogas, ¿no? Porque en Isaías 56 está muy clara. Es profético. La presencia del Mesías, ¿no? Ahí está. 53. 53. Gracias, Isabelita. Exacto. Isaías 53, sí. 53, sí, sí. Isaías 53 es un capítulo que nos habla claramente, ¿no? Profético. Muy profético. Anunciando ¿a quién? A Jesús, al Mesías. Sí, sí. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Una respuesta fue de Guillermo y otra fue de Carlos. Bueno, vamos a ver qué pregunta vamos a hacer para discutir, para ver quién se lleva entonces esa... El desempate. El 1835. Ok. Miren, a quien Dios puso entonces como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Quieren leer esto, por favor? Léalo 2 y 3 veces ahí. Léalo 2 y 3 veces. ¿Qué versículo? La segunda parte del 25. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y luego 26. Usted lo lee diciendo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia mis pecados pasados. El 26. Repita eso, por favor. Repítalo en voz alta para usted. Yo recupero mi reloj. Pero pasados, presentes y futuros. Una pregunta. Si Él pasa por alto mis pecados, ¿por qué yo tengo que estarlo recordando con tanta frecuencia? La culpa. Me dejo manejar por la culpa. Exactamente. Quiero decirle y quiero... Pero la culpa, ¿de dónde? ¿Cuál es el origen de la culpa? La ley que me muestra cuán pecador soy, ¿no? Entonces yo comienzo a vivir por la ley. Miren, lo que mencionábamos hace un rato. Pastor, perdón. Sí, María Claudia. La ley, pero yo pienso también que es el maligno que es a fregarle a uno la vida porque realmente si yo estoy en fe y confío, el Señor me perdonó ya mis pecados, me perdonó mi pasado, yo tendría que mirar es hacia adelante y buscando mi santificación presente y controlándola para que también presente y futuro, en el sentido de que debo estar siempre más bien trabajando en cómo mejorar, o sea, tener un verdadero arrepentimiento del pecado para no volverlo a cometer y buscar estar en santificación. Pero yo sí pienso que el maligno también es el que está ahí. Claro, porque él es el acusador. Claro. Exactamente. Él es el que me acusa. Y yo le creo, ¿no? ¿Qué es lo peor? Sí, es que eso es lo que él quiere hacer. Y a eso es a lo que él llega, ¿no? Sencillamente mostrarme que soy un miserable, que soy un pecador, que total que es lo que va a ocurrir. Que no me siento entonces, me siento indigno. Y resulta que él dice, yo ya pasé por alto tus pecados. ¿Por qué te acuerdas de ellos? Más bien lo que yo debo
en lugar de estar viviendo con la culpa, decirle gracias, muchas gracias. Isaías Porque 1:18 tú, es Señor, eso, ¿no? perdonaste todo ese pecado y Ah. perdonaste toda esa miseria. Decirle a él, ¿no? Eso, ¿no? Gracias, muchas gracias, ¿no? Sí, Carmen. Ricardo, es que yo creo que de pronto sí, o por lo menos a mí también me pasó vivir en eso con la ansiedad, con la culpa, y otra vez vuelve y cae, pero ya hoy, con lo que yo aprendo y con lo que ahora entiendo, de estos versículos, sobre todo, de aprender que la ley me muestra eso, me muestra esa norma, me muestra lo que tengo que hacer, pero eso no me hace libre. Eso no es que me perdone ya. Entonces, al comprender eso y saber que Dios lo hace, es por esa pura gracia, se puede decir, por esa misericordia, eso que Él paga por mí. Yo creo que a partir de ahora, sí, por lo menos a mí, me libera de gran culpa el estar rumiando esa ansiedad y esa angustia de la culpabilidad. Entonces, yo creo que a partir de hoy somos nuevas criaturas también. Gracias. Totalmente, totalmente. Sí. ¿No? Miren la manera como termina para concluir esta parte. Dice, estamos en el 25, ¿no? Y les pedí que repitieran varias veces, ¿no? Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pastor, ¿Cómo dice tu Biblia, Carlos y Javier, que tienen la Nueva Traducción Viviente? ¿Qué decías, María Claudia? También el versículo me da el 26, no 25, en mi Biblia. O sea, es 26, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, es la 26. El versículo no, 25. es la 25. No. Ah. 25, el 25. 25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Ajá. Leo a ver, mi Javier, versión. vuélvelo a leer tú también. Repite el número del el 25. 325. 25 y 26. 3:25. Reina Valera sí está el 25. Sí. ¿Cómo dice Javier? Romanos 3:25. Leo mi ¿A versión. quien Dios puso? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ajá. Ese es el 25. ¿Cómo dice tu versión, hasta ahí. Carmen? Es que aquí dice el 25, Dios hizo que Cristo al derramar su sangre fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe y demuestra que Dios es justo y que si pasó por alto los pecados de otro tiempo. Okay. Hasta ahí está el 25. Y luego sí ya dice, fue solo a causa de su paciencia, ya el 26. Ok. Miren lo que va a decir el 26. Dice el 26 en Reina Valera. Y es muy importante. Miren qué es lo que estamos haciendo aquí. Un estudio, y para estudiar la Biblia siempre es importante tener las traducciones directas del original. En este caso, Reina Valera, ¿no? Y miren lo que dice. Y le pido a Carlos y a Javier, que tienen Nueva Traducción Viviente, y tal vez Clarita tiene Dios habla hoy, que son lecturas secundarias. ¿En qué sentido? Que son explicativas de unos términos. Si ustedes se dieron cuenta en la lectura que hizo Carlos y Javier, y aún en la que hizo Carmen, ahí no encuentra
estos términos como propiciación. No encuentra el término de redención. Propiciación. No encuentra esos términos, porque esos términos son más teológicos y estas versiones lo que hacen es explicarlos, ¿no? Aunque a veces la explicación nos da una mira más amplia, pero a veces se queda corta en el concepto. Entonces, miren, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice el 26, con la mira, o sea, con los ojos puestos en manifestar en este tiempo su justicia. Sigue siendo o sea, justo. Dios ha querido revelar su justicia, pero esta justicia se revela en Jesús. Y miren lo que dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Al que es de su Hijo. Quiero decirles que cada uno de nosotros, usted ha sido declarado justo. Usted no debe absolutamente nada. No debe nada. Téngalo presente. Usted es tan justo, tan justa como Cristo mismo lo es. Aunque no me lo crea. Pero eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Sí. Tan justo como Cristo mismo lo es. Amén, qué bueno. Es algo único, algo único. Mi vida debe ser ahora caracterizada porque yo no tengo ninguna deuda, porque hubo uno que pagó por mí y yo ahora he sido declarado justo. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea, era necesaria que esa justicia se manifestara, ¿no? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Ok. Tomémonos unos 5 minutos para... Ricardo, sí. Esa es una verdad que debe ser revelada por el Espíritu Santo. Amén, amén. Porque uno lo entiende, ¿no? Lo que tú dices, uno racionalmente lo entiende, le parece algo como increíble. Pero es algo que debe estar expuesto al Espíritu Santo. Vamos a inclinar la cabeza antes de irnos a tomar el tintico o el agüita. Y dígale, Espíritu Santo, revélame esto que estoy oyendo. Dígale, Espíritu Santo, hazme entender esta verdad. Dígale, Espíritu Santo, yo quiero entender el sacrificio que Cristo Jesús hizo por mí. No solo en mi razón, sino en mi espíritu y en todo mi ser. Revela, bendito Espíritu, todo lo que Jesús, a quien tú viniste a glorificar, hizo por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tomémonos un tiempito para tomar agüita, tomar un tintico, o para coger otra cobija como Néstor, que está más cobijado.
¿Cómo consiguió todo? Mucho frío, Nesticor. Siempre. Sí, Por acá está hace también mucho muy frío. frío. Ay, usted está en Chía, ¿no? Cajicá, Cajicá. En Cajicá. Uy, eso hace mucho frío y llueve. Muchísimo, ha llovido harto. Pero en la mañana Sí. hace sol y en la tarde llueve. Por aquí ha hecho unos días de solecito, pero en la noche hace un frío tremendo, tremendo. Con el tiempo ha cambiado porque supuestamente esta época de los vientos para las cometas y nada. No, pero la época de las cometas es frío porque son los vientos fríos. Pero no hay viento siquiera para las cometas. Ahí es agua. No, sí. Miren Medellín cómo está eso tremendo en Antioquia. Hay viento para el COVID. ¿Será? Entonces, por eso mejor que se disminuya un poquito para que no lo arrastre tanto. Dicen que cuando empieza a bajar la temperatura así en Europa, ya del verano al otoño, por eso es que hay una nueva caída del brote del coronavirus. Claro, el frío hace que haya más, Sí. porque hay más a la parte respiratoria y todo eso. Afecta. Ayer había todavía sitios a 45 grados. De hecho, esto es una incertidumbre, lo del COVID. Sí. Es cuidarnos, no hay otra. Pero no siempre, uno se cuida y en cualquier momento, hasta en la misma... Sí. Es que no se entiende ni cómo llega. En la calle, cualquier persona lo infecta a uno. Sí. O cualquier cosa que uno tome, que uno coja. Un domicilio, el domiciliario llega ahí, una moneda, no sé, en algo. No en comida, por favor. No en comida, no hay comidas. No den y no reciban. No. El COVID se da no por lo que yo coma. No dan comida. Sí. Sí, pero si alguien está infectado y le tocó la comida. Bueno, ese es otro. Claro, sí tocó, ¿no? Uy, no. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la Casillas? Qué delicia el calorcito. Bien, sí, aquí sí está. Cuando está lloviendo. Está lloviendo, Sí. pero Pero está refresca. Sí. Está muy rico, muy rico. No, yo sí estoy feliz. Estoy en lo mío. Claro. ¿Y cómo está cómo llama esa corriente de agua que pasa por tu finca? Donde El te Caño Chocho. bautizaron. Caño Chocho. ¿Cómo está el caño? Está grandecito, hay buena agua, harta agua. Está lloviendo. Sí. Sí. Bueno. Da para que bauticemos todos los de la iglesia que faltan. Bueno. Vamos para Casillas todos. Nos vamos para Casillas entonces. Con mucho gusto. ¿Para cuántos hay para Casillas para dormir? Para 45. Ya, pues. ¡Qué delicia! Nos llevamos carpas también, eso no importa. Eso sí, hay 40 hectáreas. No, 40 hectáreas, una carpa por hectárea. ¿Qué tienes, ganado? Está muy agradable el sitio. Nosotros con un patio de 4 metros. Yo sin patio, ni siquiera de 4. Ahí hay espacio para todo lo que quieran. Y hay buena agua para que nos podamos bautizar los que faltaron. Bueno. Cuando pase esta pandemia vamos a caer todos a Casillas. Con el mayor de los gustos. Luz Helena, ¿y en Detroit hace calor? Ahorita está haciendo bastante calor, sí.
Todavía, y ahorita, pero en 1 o 2 semanas empieza el otoño. El otoño, Ya, claro, ya, claro. ya empieza el frío. ¿Y en Detroit ya ha habido disturbios hoy? Sí. No, no sé si en Detroit, pero no sé, creo que no en Detroit. ¿Qué tan lejos queda de Wisconsin? Ah, no Wisconsin sé, queda para el centro, ¿no? como más al norte, no, como más hacia el lado, ¿cómo se llama? Oeste de Detroit. Al oeste, claro. Al centro de Estados Unidos. Vea, pues. Y en Texas está anunciado ese huracán Laura, nuevo. Sí. Sí. Eso se ve horrible, qué susto. Sí, ahí lo que sufre es, puede sufrir Houston. Ujú. Sí. Que queda cerca a la costa, ¿no? Sí. Los huracanes con hombre y mujer son tremendos. Esos son terribles. ¿De verdad? Pregúntenle a Néstor y verá. ¿Quién le coloca los nombres a los huracanes? Creo que tiene Buena una pregunta, lista en el chévere. centro de huracanes. Por eso, ¿a quién se le ocurre colocarle nombre y cuál nombre? ¿Por qué? Eso ya los tienen los nombres establecidos hace tiempos. Al que le corra, al próximo se llamará tal, el próximo se llamará tal, hombre y mujer. Tienen una lista y el que ¿De al que verdad? viene se llama Isabel, por ejemplo. Ese no va a hacer ningún daño. Ese trae bonanza. Pero como es de mujer. Claro que sí. Ay, no. Siempre me he hecho esa pregunta, ¿quién bautiza y por qué le ponen esos nombres? Es una serie de nombres que en el centro de huracanes tienen ya establecidos de tal manera que cuando en el Atlántico se forma el huracán, inmediatamente miran el tablero y dicen, ese huracán ahora se va a llamar así. Miran la lista, al siguiente le corresponde ese, ¿no? Sí, sí. Vea pues. Ok. Vamos a concluir el capítulo 3. Del 27 al 31. Y miren lo que va a comenzar a decir entonces. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Y dice, ¿por cuál ley? ¿Por la fe? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Qué cosa más hermosa. Dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de No las por obras? haber No, cumplido la ley, sino por la ley haber creído. de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ok. ¿Listos para los invitados de mañana en la reunión de matrimonios? Si usted no tiene invitados, todavía tiene oportunidad de mandarles la tarjeta con una nota personal. ¿Dónde anda
Ángela María. Ángela María nos colocó la foto, pero ¿dónde andará? Nota. Para que vea, ahí son pescados, ¿no? Me ponen la foto y sobre todo... Ángela María. Se está tomando el tinto. Se quedó con el tinto. Se quedó con el tinto. Está haciendo el tintico. Una pregunta, María Claudia. Pastor, porque ahí habla de la jactancia, o sea, cuando habla en ese artículo de la jactancia, no es como aquellas personas que es como presumida, como que significa... Sí, el orgullo. En ese momento está tratando de borrar la presunción para aquellos que se piensan que cumplen la ley. ¿Dónde está tu jactancia? Si tú no tienes ninguna jactancia, porque la ley te condena, pero la fe en Jesucristo es la que te salva. Una pregunta, María Claudia. Señor. ¿Cuántos fueron los invitados al evento del viernes pasado? Okay. Mis invitados, algunos no pudieron entrar. 200 y pico. En total, un promedio no, fueron 60 invitados, porque de los 100 que entraron de los 100 que entraron a la plataforma de Zoom, más o menos unos 40 de la iglesia. Entonces podríamos hablar de 40, 50 de la iglesia, perdón. Entonces serían 50 restantes, más 26 por Face, serían 76 para ser más exacta, pastor. O sea, 76 nuevas personas. Sí, señor. Porque por Face entraron como 45, ¿no? No, 26. 26. O sea, yo tengo las fotos porque Nati me hizo el favor de sacarle fotos, como yo no tengo Face, pero entonces ella me dijo, no, tranquila, espérate, y muy amablemente me mandó copia de todo, con los nombres de todos los invitados, y da un total de 26. Y sumando lo de la iglesia, como le digo, porque la iglesia, asistentes de la misma iglesia, entramos bastantes, entonces yo pienso que esos 100, unos 50-50, entonces 76 invitados. 76 invitados. Pero se quedaron muchos invitados por fuera. Por fuera. Por fuera y quedaron como 100. Porque la plataforma solamente permitía entrar 100 personas e invitados habían 146, más los de la iglesia, entonces era más o menos un promedio de 60 de lo que podríamos llegar a esperar para este día asistir. Pienso que uno de los errores fue de mi parte y de pronto no haber creído que iban a venir tanta gente, ¿no? Porque ninguno de nosotros pensó en ello, porque si no, le hubiéramos comentado a Nati y a Hugo que ampliáramos la plataforma, ¿no? Yo le decía a Nati, sí, porque yo le dije a Nati, la verdad, de medio te dije, Nati, ¿por qué no nos preguntaron? Entonces era obvio. Lo que pasa es que cuando a mí me preguntaron cuánto van en la plataforma, yo pasé el dato a ustedes de que ya íbamos, en ese momento ya llevábamos unos casi 100. Entonces, ya al final, ya digamos unos minutos antes, la pastora me dice, ¿cuántos tenemos en este momento? Y yo le dije 146, ya invitados. Invitados, claro, pero yo tengo que decirles que yo no pensé que fueran que eran invitados, pero no pensé que fueran a ir todos. Y fue impresionante, pastor. Todas reportan que desafortunadamente, y se saben es porque los mismos invitados mandaban fotos, decían, no me deja entrar, no me deja entrar, no me deja entrar, y no, ay, Dios. Entonces, pues, Nati me dio lo de la idea de la de Face, me recordó el Face porque Nati nos lo había dicho desde antes, de hecho, también conexión con Face. Sí. Entonces, yo mismo le dije a todo el mundo, por favor, por Face, y alcanzaron a entrar 26. Porque podemos, eso sí hay que reconocer. Yo creo que entraron más, porque yo en algún momento miré Face, Face en algún momento y habían como 40 o un poco más. Pastor, Nati me tomó las fotos. Bueno, pero sería que en el momento en que Nati toma la foto se habían retirado tal vez algunos, porque cuando yo miré Face habían como 40.
Puede miré ser. Face. O sea, ahí sí no puedo aseverar el Sí, tema. Sí, puede ser. A mí pastor. me tocó por Face. Sí. Entonces 41, vea. Bueno. ¿Y cómo le pareció la mujer idónea, Fernando? Excelente, esa fue una conferencia excelente. ¿Sí muy buena. sí le ha servido en Acacias para algo? Muchísimo, muchísimo que está. O sea, ahora está más juicioso lavando los platos. Ah, no, usted sabe que lavar, planchar y eso ya se convirtió en la tarea de nosotros. Okay. Desde antes de la conferencia. Si no, pregúntele a Carlos por qué está así. A dormir a la camisa. Es que ahora hay que hacer una charla del hombre idóneo para que les contemos. Hay que buscar el tema perfecto para los hombres y la verdad que sí, pastor. Tan lindo. Cuando va a haber un evento para hombres y créame que muy pronto, muy pronto. Así es que hombres a trabajar también. Sí. Oiga, hombres de valor. Más, claro. Ahora es para la obra del Señor, no para la obra de la casa, sino para la obra del Señor. Ya el hombre obediente. Ya el número está, Hugo Medina se está encargando de que la plataforma sea para un número mayor. Ya él está hablando con el suegro y es la responsabilidad de Hugo cuadrar al suegro para que la plataforma ahora sea para 300. Sí, mínimo. 200, sí, pastor, buenísimo. Es una plataforma 300, primero para 300 100 debe y ser. luego para 300, ¿no? Sí, 300. mínimo 200 porque la verdad es que seguimos en esto, o sea, no podemos parar, y mucho menos ahora, que somos conscientes, sabemos que este método, la virtualidad, nos está facilitando muchísimo y nos favorece. Sí, eso por un lado. Por otro lado, tengamos presente, aunque lo voy a decir el domingo también, de que ahora que se termina las cuarentenas, ahora viene la responsabilidad personal, ¿no? De cuidarnos, ¿no? Y no debemos tener cuidado de salir como loquitos o loquitas a estar en grupos que pueden ser grupos contaminantes, ¿no? Ahora viene la responsabilidad personal. ¿Cuál es el término que han usado? Responsabilidad social, personal, ¿no? Sálvese quien pueda. El otro es sálvese quien pueda, ¿no? Ese es el peligro, ¿no? Entonces debemos tener cuidado. Ya Bogotá parece que hoy a las 12 de la noche termina todas las cuarentenas, ¿no? Entonces debemos ser cuidadosos. Eso por un lado. Por otro lado, si usted no tiene un invitado, piense en quién va a invitar para mañana. Piense. Miren, es tan fácil. Es tan fácil. Órele al Señor y piense que qué tal esta pareja, qué tal esta persona. Usted puede invitar. Y usted va a ser bendecido no solo por el Señor, sino por esa persona a la que invita. Mañana será Guillermo Álvarez, que él con su esposa Carolina Rovira son los directores del Chocó. Aunque hoy me estaba diciendo que parece que los están enviando a dirigir a Paraguay. Entonces tenemos que aprovecharlo. Él es médico y lleva 7 años de casado y yo he querido que él hable especialmente por ser tan joven, llevar pocos años en el matrimonio para que nos dé la perspectiva de él, ¿no? Tanto como médico, como pastor, pero también como una persona que lleva 7 años de matrimonio. O sea que, por favor, es la oportunidad. Le pedía a Ángela que ya Ángela regresó. Nada, Ángela. Aquí estoy, ya volví. Ah, ya volvió, bueno. Déjenos ver su cara, a ver si es usted.
Aquí les dejo ver mi cara, aquí estoy. ¿Cuántas personas invitaste, Ángela? Yo invité, eran 25, pero unos eran en pareja, entonces habían como un poquito más. Un poquito más. Ok. Sí. ¿Y Carmen, cuántos invitaste? Invité a 28. Invité a Entraron 28. 9. ¿Y llegaron cuántos? 9. Y 5 se quedaron sin entrar de los que me avisaron. Ok. Ujú. Sí. Algo para que tengan en cuenta si se llegara a repetir cualquier día, ¿no? Siempre se transmite por Zoom y se transmite por Face, ¿no? Siempre. Y queda grabado para grabarse en YouTube, ¿no? Sí, pastor, eso le iba, perdón, ahí iba a ratificar porque de hecho los que no han podido entrar, la estrategia mía ha sido como la de muchos de nosotras que yo sé que lo están haciendo, es enviarle precisamente la conferencia porque Nati nos hizo el favor de facilitarnos esa conferencia y yo la reenvié rápidamente para que la mandemos porque mucha gente quedó súper interesada con el tema. ¿Y dónde está esa? Yo sí la quiero. Por Face, tú la puedes copiar. Y esa ya está en el ministerio, María del Carmen. Esa Y está en la plataforma de la iglesia, ¿no? Sí, también en la plataforma de la iglesia. Plataforma de la iglesia y está en YouTube también. También, sí, señor. Yo ayer revisé por Face y se han reproducido como 200 y pico veces la conferencia. Entonces, sí, gracias. Carlos, voy a responder a tu pregunta. Perfecto, pastor. ¿Dónde en el Antiguo Testamento se dice de la justificación por la fe? Vamos a leer el capítulo 4 de Romanos, del verso 1 al verso 12. Léalo cada uno en silencio, por favor. Carolina. Entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, Abraham hubiera sido aceptado como justo a causa de sus propios hechos, tendrá un motivo de orgullo, aunque no delante de Dios.
Bueno, ¿cómo les parece esa lectura? Tremenda. Miren lo que ahora Pablo está haciendo. Está tomando, óiganlo bien, a Abraham. Y está tomando a Abraham, que es considerado el padre de la fe. El padre de la fe. ¿Y qué es lo que él quiere mostrar? Que Abraham creyó también y fue justificado por la fe. Miren lo que dice Génesis 15:10. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Para seguir ampliando la respuesta de la justificación en el Antiguo Testamento. ¿Quién lo lee, por favor? Génesis 15:10. Entonces Abraham le presentó todos estos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. 15:6, Carlos. Abraham creyó en el Señor. ¿Cómo dice el 15:6, Carlos? 15:6, perdón. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Oiga, la justificación por la fe estaba revelada en el Antiguo Testamento. Y aquí, el que es considerado el padre de la fe dice que creyó y le fue contado por las obras de Abraham. No, en ninguna manera. Le fue contado por la justicia por la fe. Por la fe. Hay otro pasaje que lo estoy buscando y no lo encuentro. Y está, creo que es en Miqueas o en Malaquías, que habla textualmente de las mismas palabras. Justificados pues por la fe. Y aquí estoy casi que lo encuentro. No lo encontré. Me perdió. ¿Alguna inquietud? De que es padre de la de los de la circuncisión y de los de la incircuncisión. Ajá. Aclara que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia que le fue otorgada por la fe. Uh-huh. Y es interesante que Pablo ahora menciona tanto a los unos como a los otros. Ahora, yo entendí que era más importante la fe que la circuncisión, porque la fe de Abraham fue antes de la circuncisión y luego fue ratificada con la circuncisión. O sea que él es el padre de la fe por encima de la circuncisión. Exactamente, muy bien, Carlos. Eso es verdad. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que el judío va a hacer énfasis en ¿qué? En la en el acto material de la circuncisión, ¿no? Y no en lo que la circuncisión representa. Por eso en otra parte Pablo les va a estar diciendo, ¿no? Que lo que importa no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. Ok. ¿Alguna otra inquietud respecto a Romanos 4? Yo, pastor. Sí, cuéntanos. Esto de la ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. No entiendo. ¿Cuál es el número? 4,
14. 14, perdona, 14 y 15. 14 y 15. Es que no sé si es mi Porque si versión. los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Nuevamente, ¿qué es lo que va a enfatizar ahí? Que la ley me hace sentir culpable. La ley me muestra cuán pecador soy, pero la ley no es para que yo viva conforme a ella, sino que yo estoy llamado a vivir ¿en qué? En el Espíritu y creyendo que he sido justificado. A ver, mis auxiliares, Carlos y Javier, léame estos mismos pasajes de Romanos 4, 14 y 15, pero vamos a leerlo desde el 13, Carlos y Javier, en sus Biblias, ustedes que son portadores de traducción viviente. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Ahí está mostrando nuevamente, confrontando, sobre todo con el hecho mismo de la circuncisión. ¿Por qué? Porque para el judío, él se había quedado en esa obra como señal, pero no había entrado de por sí a lo que significaba ese acto, tal como nos lo hacía notar Carlos, ¿no? Que Abraham creyó primero al Señor y fue justificado por la fe antes de la circuncisión. La circuncisión apenas vino a ser un acto posterior al hecho de creer. O sea que hay muchas experiencias, ¿no? Humanas, como el amor, el gozo, la paciencia, el coraje, la misericordia, ¿no? Que pueden ser hasta cierto punto el fruto de nuestro propio esfuerzo por la fe, pero cuando la fe aparece, dejamos de intentar lograr algo por nosotros mismos y confiamos en que alguien lo logra en nuestro lugar. En otras palabras, si yo me esfuerzo porque la ley me lo demanda, ahí voy a caer. Pero si yo me esfuerzo porque tú, Señor, eres mi Dios y yo he colocado mi fe en ti y mi fe en lograr esto, pues lo alcanzo, ¿no? O sea, es tratar de alcanzar las cosas porque yo creo en Jesús y no porque yo soy capaz en cumplirlas o hacerlas. Más o menos, Lili, o qué otra cosita. Sí, pastor, bien, gracias. Ok. Clarita Zárate, Claraín, ¿tienes tú Dios habla hoy? Ok, miren el verso 6 de este capítulo. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y aquí nuevamente está hablando de la justificación en el Antiguo Testamento. Y cita entonces el Salmo 32. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos.
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién lo está diciendo? David. David. Y miren, para David era muy claro, después de la experiencia que él tuvo cuando mandó a matar a Urías y se quedó con la esposa de Urías, y cuando él sencillamente fue confrontado por el profeta y lanza la canción y el Salmo 51, ese Salmo 51 es complementado con el Salmo 32, cuando él se da cuenta de que ha sido perdonado completamente y llega a decir eso, ¿no? Bienaventurado a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, ¿no? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Miren, aquí en el Salmo al que acude Pablo para mostrar lo que ya tanto Abraham como David creían, vuelve y enfatiza una verdad que hemos planteado al comienzo, ¿no? Y es vivir por la fe en Jesucristo y no vivir por la culpa. Dice, Abraham fue justificado entonces antes de la misma circuncisión. Miren lo que dice el verso 9. Después esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, no en la circuncisión, sino estando antes de ser circuncidado. Y recibió, ya lo habíamos mencionado, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes. Y fuese padre de todos los creyentes que no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Qué cosa más especial. La manera como Pablo va dilucidando lo que las personas están pensando y él se concentra para confrontar el pensamiento de los judaizantes. Tengan presente que los judaizantes siempre iban detrás de Pablo para hablar en los lugares donde Pablo iba fundando iglesias. Llegaban judaizantes para decirles se tienen que circuncidar. Y por eso Pablo inicialmente escribe Gálatas 3 y posteriormente, en una manera magistral, amplía el concepto de Gálatas 3 en Romanos para mostrar que la circuncisión era una mera señal y que la justificación no era entonces por esa señal, no era por el hecho material de la circuncisión, sino que eso era algo posterior al hecho de yo creer, al hecho de yo creer. Bueno, lo que dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ok, quiero irme ahora hasta el capítulo 5. Y miren este verso tan importante, el verso 1 y el verso 5. No, vamos a leerlo hasta el 8. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es otro de esos versos que debemos aprendernos de memoria, ¿no?
Y miren la manera como lo está planteando. Hemos visto el hecho de que ahora somos declarados justos, pero miren la manera como Pablo lo traduce. Justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que debe traer a mi ser interior? Y Pablo lo expresa y lo dice. Tenemos paz para con Dios. ¿Y por qué tengo paz para con Dios? Porque yo no tengo ya ninguna deuda con mi Señor. Y no solamente no tengo ninguna deuda, no por mí, sino porque ya Jesús pagó mi deuda. Y yo he sido declarado justo como Jesús mismo lo es. Este es uno de los versos magistrales de Romanos, ¿no? Porque aquí me va a mostrar el resultado mismo de ¿qué? El resultado de haber creído en Jesús. El resultado de haber sido justificado por la fe en Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos, miren lo que va a decir, entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué verso, qué verso! Por favor, Javier y Carlos, léanme estos dos primeros versos del capítulo 5 en la versión de ustedes, en Nueva Traducción Viviente, porque se nos va a ampliar este concepto. Ese verso 2 es precioso. Dice, por quien también, o sea, por Jesucristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es la fe la que me permite entrar, dice, a esta gracia, ¿no? Y si hay algo para corroborar o responder o ampliar el concepto anterior, de alguna inquietud que había, dice, nos gloriamos, pero entonces nos vamos a gloriar porque guardamos la ley. No, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por favor, Carlos y Javier, léanme estos dos versos en las versiones de ustedes. Yo tengo otra versión que no sé si valga la pena escucharla, dice. Por la fe, pues, hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Ok, leíste hasta el 5, qué bien. A ver, Javier. Dice, la fe produce alegría. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Qué bien. Yo no sé hasta dónde ustedes alcanzan a percibir estas corrientes de agua cristalina y fresca que debe inundar su mente, su corazón, su espíritu y todo su ser. Esto es como agua cristalina que usted bebe de la fuente y siente una alegría y un frescor por aquello que usted está oyendo. Miren, este capítulo es precioso. Dice en el verso 3, y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, y ya Pablo va a tocar entonces un punto por demás interesante, ¿no? Y va a decir, sabiendo que, miren lo que dice, que la tribulación produce paciencia. Y algo más, la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. ¿Qué enseñanza ahora Él quiere darnos? ¿Qué enseñanza Él ahora quiere mostrarnos? Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren el proceso que se sufre cuando uno es probado. Pablo acude para mostrar una gran verdad. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Usted se gloria en las tribulaciones? Es difícil, ¿no? Gloriarnos en las tribulaciones. Cuando supimos que Pablo, Adriana y los niños tenían COVID-19, eso inquietó y movió nuestros corazones. Y sencillamente, Mireya había acabado de predicar una conferencia donde invitaba a que descansáramos en el Señor y le diéramos gracias, ¿no? Y donde colocáramos toda nuestra ansiedad en el Señor, porque Él iba a cuidar de nosotros. Y en este caso, iba a cuidar de ellos, ¿no? Y dice, miren, esta tribulación produjo paciencia. ¿Paciencia en qué? En esperar que Dios estuviera cuidándolos, que Dios estuviera protegiéndolos. Y dice, y la paciencia, que era lo que iba a traer esa prueba, pero la prueba iba a traer ¿qué? Esperanza, esperanza de que Dios era el que en este caso que les cuento los estaba cuidando. Y miren, y la esperanza no avergüenza. Y hay una razón para entender que la esperanza no avergüenza. Y es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y miren, del verso 6 al verso 8 nos va a mostrar una tremenda verdad. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ok, por favor, volvamos a leer el capítulo 5, el capítulo 6. Ojalá no una ni dos veces, unas 3 veces. Voy a pedirle a Juan Felipe que nos dirija en oración. Voy a pedirle también a Ana María que nos dirija en oración, aplicando esta tremenda verdad. Y voy a pedirle también a Fernando que nos dirija en oración. Oremos, por favor. Amén, Señor. En esta noche queremos darte gracias por tu palabra, Dios. Gracias por revelarnos estas hermosas realidades, promesas para nosotros, Señor, tus hijos. Gracias por tu gracia divina, eterna, poderosa sobre nosotros. Gracias por escogernos a cada uno de nosotros para ser tus hijos, Señor. Gracias porque somos el regalo del Padre para el Hijo. Eso somos nosotros, Señor.
y todo por tu divina gracia, por tu soberanía, por tu plan precioso para cada uno de nosotros, Señor. Pon estas verdades en nuestros corazones y que nunca sean borradas, Señor, de nosotros, que nunca sean olvidadas, de que no es por obras, Dios, no importa lo que hagamos, sabremos que siempre será por fe, por nuestra creencia en Jesucristo, en su obra redentora, en su justificación para cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias porque no lo merecemos, pero a ti te ha placido entregárnoslo, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra, por el apóstol Pablo, por dejar escrito esta verdad, estas realidades tan poderosas para nosotros y nos llenan de ánimo y motivación para compartirlo con muchas personas que no la conocen y que se esfuerzan en sus fuerzas para alcanzar salvación, justificación y redención, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de estas promesas y también de la necesidad de santificarnos y de caminar hacia la santidad, porque así lo demandas tú, Señor, y lo hizo tu Hijo Jesucristo. Te entregamos el resto de la noche en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio, Señor, de poder contar con tu palabra, Señor, darnos este regalo maravilloso de la salvación, Papá lindo. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por los secretos que hoy nos revelas, Padre Santo, por tu preciosa palabra que nos revelas hoy, Señor, que nos muestras hoy, amado Padre. Gracias, Señor, porque por la fe en Cristo Jesús, Padre, podemos entrar confiados ante tu trono, Señor, para, como dice tu palabra, hallar misericordia, Señor, hallar gracia y oportuno socorro, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has dado vida, Señor, a través de esta palabra tuya, Señor. Gracias porque cada vez que caemos, Señor, podemos entrar en tu presencia con alegría, con gozo, con paz, sabiendo, Señor, que en ti encontramos redención, que en ti encontramos el perdón de nuestros pecados, Señor. Bendito y alabado eres, Señor, porque nos das esta confianza, Señor, porque nos permites descansar en tus brazos, porque nos permites saber que somos aceptos en el amado, que somos aceptos delante de ti, por nuestro Señor Jesucristo que habita en nosotros, Señor. Bendito Dios, te pedimos que cada día, Señor, nos permita ser conscientes de esta verdad, Señor, que no permitas que la culpa nos agobie, que no permitas que el maligno nos culpe, Señor, que podamos estar atentos, Señor, a esa culpabilidad, que podamos estar atentos a esas acusaciones del maligno, Señor, para no aceptarlas y para podernos abrigar con tus alas, para podernos refugiar en ti, Señor, y saber que tú nos tienes protegidos bajo tus alas poderosas, Papá lindo. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por las pruebas que nos permites tener, Señor, en cada tiempo, Señor Jesús, porque sabemos que estas pruebas producen paciencia en nosotros, forman nuestro carácter, Señor, y nos permiten ser más como tú, Señor. Cada día tú, Señor, formas tu carácter en nosotros, amado Padre. Y permítenos en el nombre de Jesús, papito lindo, poner nuestros ojos en ti y solo en ti, Señor. Saber que por la fe podemos entrar confiados ante tu trono, papá lindo. Y te damos muchas gracias por escucharnos, gracias por la palabra tuya, Señor, y por escuchar nuestro clamor y nuestra oración en esta noche, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, papito lindo. Amén. Amén. Sí, Señor. Padre Santo, quiero decirte que hoy mi corazón rebosa de alegría, de saber tu bondad, de saber tu magnificencia, lo grande que eres, y permitirme que tenga un poco de ti, Señor, que tú nos permite conocerte, que nuestra fe crece. Al crecer nuestra fe, leyendo tu palabra, estamos cerca de ti, cerca de lo máximo que existirá por siempre, que es Dios, el Dios supremo, y nosotros ahí. Qué bendición tan grande, Señor, qué cosa tan hermosa. He aprendido mucho. Hoy fue una noche bien beneficiosa para mí y estoy feliz y contento.
Amén. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias. Sí, tesoro, ya hablo contigo. Voy a pedirles Llámame. Ok, yo te llamo. Ok. Me está llamando Josué. Regularmente me llama después de clase. Algo para decirles. Léanse capítulo 5 y capítulo 6 de Romanos. Pero cada verso que usted lea va a decir lo siguiente. Cada versículo cuando termine va a decirle, gracias, Señor, porque yo he sido justificado. Después de que lee cada versículo, cada uno o dos versículos, usted haga esa oración. Gracias porque he sido justificado. Porque yo, y de vez en cuando coloque su nombre. Gracias porque yo, Isabelita. Gracias porque yo, Elena. Y gracias porque yo, Jaidín, he sido justificado. Justificada. Ok. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Nos vemos mañana en la reunión de matrimonios. Y Néstor, pues, él continuará asistiendo a la reunión de matrimonio. Y también otros como María Claudia, ¿quién más? A ver. Yo. Heidi también, vea. Ángela María. Ok. No olviden sus invitados. Muchas gracias. Una feliz noche a todos.